Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Grau, profesor adjunto de Toxicología 1, Facultad de Medicina de la UBA. Vamos a hablar de mercurio y vamos a dividirlo en dos charlas. Una charla introductoria sobre cómo deberían abordar el tema para hacerlo más sencillo a nivel de pregrado, y una segunda charla, luego del estudio de ustedes del tema por su cuenta, con aspectos más técnicos del mercurio. Lo primero que tenemos que decir del mercurio, que es un metal al cual no se le conocen funciones para el cuerpo humano, es decir que todo nivel de mercurio en biofase de alguna manera podría estar afectando alguna parte del organismo, algún aspecto del organismo. Así que lo deseable sería no tener mercurio dentro del cuerpo. ¿Cómo puede llegar el mercurio a ser biodisponible? En realidad porque está presente en la Tierra. Un tercio del mercurio que sale de la Tierra sale natural, a través de la naturaleza, pero 2/3 del mercurio total que se hace disponible en realidad es producto de la industria, es producto de la quema de carbón. Ustedes saben que el mercurio, que las termoeléctricas, por ejemplo, americanas, tienen en base a quema de carbón gran parte de su producción. Lo que no pasa tanto en Argentina, donde tenemos un sistema un poco más diversificado. Es decir, que 2/3 de la presencia del mercurio que es extraído es producto de la industria y 1/3 es producto de antropogénico, natural. Una vez que es disponible, solemos pensar al mercurio como un único metal, un metal que entra dentro de los compuestos orgánicos persistentes, con capacidad para tener acumulación y biomagnificación y generar daño en diferentes procesos enzimáticos. Pero lo importante además es que cuando un alumno suele encarar el tema de mercurio, estudio plomo, arsénico, mercurio, y cuando entra en el mercurio, en realidad la recomendación es estudiarlo primero globalmente como único tema, es decir, porque algunos mecanismos de acción y la fisiopatología puede ser entendida y debe ser entendida como un único metal. Pero es muy importante luego para el abordaje de pregrado en las primeras instancias es que separen bien las 3 formas diferentes de mercurio que solemos encontrar, que son mercurio elemental o metálico en su presentación aguda y crónica, mercurio inorgánico en su presentación clínica aguda y crónica y reacción anafiláctica como acrodinia, y finalmente mercurio orgánico. Entonces tenemos diferentes formas de presentación de mercurio que son muy diferentes, tanto en las fuentes en las cuales va a estar expuesto el paciente, en la presentación clínica del paciente, aguda y crónica, muchas veces bien diferentes, y finalmente en el tratamiento, que en general es bien diferente para cada una de esas 4 manifestaciones. Entonces, la recomendación firme es, luego de que terminemos ahora en unos minutos de cerrar este primer capítulo, se van al libro, estudian en serio mercurio, y luego de eso recién prenden y ven la segunda parte de la charla de mercurio, donde podemos empezar a jugar con algunos casos clínicos y a ver esta lógica de abordaje puesta en práctica, que es la mejor forma en que hemos encontrado para que los alumnos de pregrado se acerquen al tema y aborden el tema. Que de generalidades de mercurio, lo importante que dijimos es la fuente antropogénica, cómo llega al cuerpo, es decir, cómo logra hacerse biodisponible, va a depender de cada una de las presentaciones, inorgánicas, orgánicas o elemental. Pero lo que es interesante de mercurio y lo hace complejo es que puede biotransformar dentro del cuerpo. Es decir, tanto de mercurio metálico puede transformar a inorgánico y viceversa, e incluso el inorgánico en algunos líquidos biológicos, en algunos biológicos puede biotransformar a mercurio orgánico. Y esto ha dado, por ejemplo, una gran crisis como la crisis de la bahía de Minamata en Japón, donde una industria vertía a las aguas mercurio inorgánico, era absorbido por los peces lo biotransformaban, y la población al otro lado de la costa, consumidora de peces, terminaba con grave patología de mercurio orgánico, que nada tenía que ver con la clínica esperable para el mercurio inorgánico, que era la fuente original. Es decir, la biotransformación es un proceso complejo, dinámico, que se puede producir dentro del cuerpo o se puede producir en la naturaleza y que complica algunas veces la lógica del mercurio. Y un par de aclaraciones más en relación a mercurio y cómo vamos a diagnosticarlo y seguirlo. Algo vamos a ver en la próxima charla, pero es muy difícil tener a disposición, especialmente en la toxicología clínica o en la clínica en general, la posibilidad de dosar mercurio en sus diferentes formas. Por lo general, la forma de hacer la determinación de mercurio no me suele discriminar de qué tipo de mercurio estamos hablando. Y eso es un problema que técnicamente se puede resolver, pero no suele estar disponible en la práctica diaria.
Y finalmente, recordar que, de vuelta, fuentes, clínica y tratamiento de mercurio elemental, inorgánico y orgánico son bien diferentes. Y entonces, les ruego, cortamos ahora, lean y estudien en serio mercurio por su cuenta, especialmente la fisiopatología, la clínica y el tratamiento. Y luego nos volvemos a ver para charlar un poco de casos clínicos y un mini repaso de esto. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Grau, profesor adjunto de Toxicología 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y si están escuchando esto es porque ya vieron la primera parte que grabamos de mercurio y además después de eso estudiaron mercurio por su cuenta. Y entonces ahora vamos a empezar a hacer algunos casos clínicos y a hablar un poquito de cómo integrar parte de esos temas. Así que vamos a dar algunos conceptos generales de mercurio. Básicamente recordar que las tres clases importantes de los compuestos de mercurio, que son elemental, inorgánico y orgánico, difieren con respecto a sus fuentes, toxicodinamia, toxicocinética, manifestaciones clínicas y tratamiento. Así que es importante estudiarlos por separado. Por ejemplo, si yo les hiciera preguntas de 4 casos clínicos que tranquilamente podrían ser parte de la vida práctica, de la vida clínica para resolver en el consultorio o en el hospital o parte de un examen. Por ejemplo, el primer caso es María de 2 años, mientras le toman la temperatura en la boca con un termómetro de mercurio, se rompe el mismo e ingiere el mercurio. ¿Qué síntomas esperaría encontrar? El segundo caso es Jaimito, que tiene 6 años y por tercera vez rompe el termómetro de mercurio en su habitación. La habitación tiene alfombra, el piso es de alfombra, y la pregunta es ¿qué debe hacerse y por qué? Una tercera pregunta podría ser Rosa, que sufre de una ingesta aguda de mercurio inorgánico. ¿Es grave? ¿No es grave? Es decir, recién teníamos a María, que había tomado un poquito de termómetro, se había roto el termómetro y tomó un poquito de ese mercurio. Y Rosa, que sufrió ingesta aguda de mercurio inorgánico. ¿Hay diferencia entre ellos? ¿No hay diferencia? ¿Qué piensan? Y finalmente, por ejemplo, Juan, que toma agua de río con rastros de mercurio orgánico. Y Paula, su novia, que está embarazada, come salmón del mismo río. El riesgo es el mismo, es diferente, hay que hacer cosas diferentes, alguno va a sufrir alguna patología o no. La idea es que si estudiaron bien el tema ya lo pueden resolver. Vamos a intentar charlar un poco de eso a ver si nos ponemos de acuerdo y facilitamos el abordaje del tema. Entonces, conceptos muy generales de mercurio. Es un metal que es muy tóxico para un montón de síntomas diferentes y a grosso modo, ¿y por qué planteamos esto? Porque es muy frecuente que los alumnos en el momento del examen, con la cantidad de datos que tienen que tener y de relaciones que tienen que generar, cuando uno pregunta mercurio orgánico o mercurio inorgánico o mercurio elemental, se los empiezan a confundir. Y entonces es muy frecuente que llegan uno por otro y es muy grosero el error para quien está escuchando. Y entonces, como concepto muy general, recordar que fuentes, clínica y tratamiento son bien diferentes. Entonces, como algo bien grosero, recordamos que el mercurio elemental suele producir primordialmente toxicidad pulmonar. Mercurio inorgánico provoca inicialmente síntomas gastrointestinales, seguidos luego por nefrotoxicidad. Y el metilmercurio o mercurio orgánico, una de las presentaciones de mercurio orgánico, genera básicamente neurotoxicidad como gran lesión en el tiempo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, mercurio elemental. Fuentes. Barómetros, termómetros, era el primer caso que habíamos estado hablando, instrumentos de calibración, producción de un montón de productos, soda cáustica, cerámicos, ultrasonidos, medidores de corriente eléctrica, detectores infrarrojos, muchos aparatos electrónicos tienen mercurio en su composición, el electroplatinado, detector de huellas digitales, la minería asociada a extracción de oro y plata, utiliza muchísimo mercurio, muy contaminante, e incluso lámparas de alto voltaje, tubos fluorescentes de neón y el mercurio. La lamparita de mercurio del retroproyector generalmente tiene altas concentraciones de mercurio, es decir, mercurio elemental o metálico. Diferenciamos entonces, dijimos, ya tenemos la exposición, la fuente, perdón, y ahora tenemos una presentación clínica aguda y una presentación típica de exposición crónica. Vamos a ver exposición aguda, entonces. Inicialmente presenta fiebres, escalofríos y tos que aparecen a la primera hora de la exposición en dosis masivas, pero
ustedes ya estudiaron que la vía de ingreso para hacerse biodisponible del mercurio elemental o metálico es muy mala si es vía digestiva. Es decir, absorbe muy poca concentración, llega muy poca a biofase. Y entonces la vía de elección para el ingreso del mercurio elemental es la inhalatoria. Por lo tanto, el chiquito que comió un poquito de mercurio va a absorber relativamente poco. En cambio, los vapores de mercurio van a ser muy eficientemente absorbidos. Así que para los casos de grandes inhalaciones, que es el caso del paciente agudo, vamos a encontrar fiebre, escalofríos, tos que aparecen en las primeras horas de la exposición y luego se instalan en un cuadro neurológico con letargo, confusión, cefalea, trastornos visuales precoces. El órgano de choque, que va a ser el órgano blanco, el sistema respiratorio, ¿sí? Con una neumonitis aguda, importante. Y algo de gastrointestinal, estomatitis, colitis, sabor metálico, frecuente en las intoxicaciones con metales, ¿sí? Y tenemos, solía ser una excepción, pero sí hay muchos casos publicados de pacientes que han intentado hacer intentos de suicidio o han tenido accidentes con productos que se han introducido en tejido muscular o en fascias, mercurio, y que es de muy difícil tratamiento porque el mercurio se moviliza por las fascias y es de difícil extracción quirúrgica y que puede ser realmente de mala evolución. Pero es poco frecuente, sin embargo, en muchos casos descritos en la bibliografía. Estos síntomas todos los que les conté, pueden revertir o pueden progresar a falla respiratoria aguda y finalmente muerte. La intoxicación crónica, que está dada por la inhalación de pequeñas concentraciones de mercurio, elemental por supuesto, tiene tres grandes sistemas en los cuales va a impactar. En el gastrointestinal, con náuseas, vómitos, anorexia, estomatitis, inflamación de glándulas salivales y gingivitis, e incluso llega a pérdida de piezas dentarias. El sistema respiratorio, que va a estar afectado con la irritación crónica del tracto respiratorio, incluso puede llegar a bronquitis, bronquiolitis, neumonitis, y puede llegar a síndrome de estrés respiratorio o edema pulmonar con fibrosis y finalmente a retracción pulmonar. Y un cuadro neurológico, que es importante, con un estado confusional, cambios de la personalidad, irritabilidad, inestabilidad emocional, temblor fino, que no se interrumpe con el sueño, cefalea, pérdida de memoria y lo que es importante es la polioneuropatía mixta, periférica mixta, con presencia de parestesias y debilidad muscular. El resto de los órganos también están afectados, ¿sí? Suelen ser menos característicos, pero tenemos opacidad cristalina, hipertensión arterial, un toque renal con proteinuria, síndrome nefrótico, incluso insuficiencia tubular aguda o insuficiencia renal aguda, con hipotiroidismo, con dermatitis alérgicas, granulomas, embolismo. Es decir, hay una enorme cantidad de manifestaciones por mercurio elemental crónico inhalado. Es decir, tenemos las fuentes y tenemos dos presentaciones clínicas bien diferentes. ¿Cómo es el manejo? Dependerá, porque si es agudo, por lo general es inhalatorio y entonces las medidas de rescate ya pasaron y lo que tenemos que hacer es trabajar con la clínica del paciente. Y si es crónico, por supuesto, lo importante es alejarlo de la fuente. Y eso se ve muy seguido en el ambiente laboral y algunas veces como contaminación ambiental por la quema de productos electrónicos que tienen a cielo abierto, que tienen mercurio en su composición, entre otras fuentes posibles, ¿sí? Cuando hablamos de mercurio inorgánico, tenemos que las fuentes de presentación en la naturaleza de fuentes de mercurio inorgánico son desinfectantes, pinturas, explosivos, manufactura y manipulación de fuegos artificiales, todo el proceso de extracción de cobre, manufactura de la tinta, trabajadores de laboratorios, gel espermicida, trabajadores de curtiembres, en nuestro medio eso es bastante común, e incluso material para tatuaje. Las fuentes son bastante diferentes de las anteriores. Y la intoxicación aguda es definitivamente diferente. Tenemos por lo general por sales de mercurio inorgánico y lo que tenemos es dos grandes síntomas. El primero importante es por la lesión corrosiva o cáustica que se va a ir dando en toda la mucosa digestiva y tiempo después va a tener un impacto a nivel renal. Y entonces, lo que vemos en mucosa es una decoloración de la mucosa, un sabor metálico, dolor en corbata, e incluso luego sigue con náuseas, vómitos, diarrea, hematemesis, y si hay perforación puede llegar al shock,
Y por lo tanto el manejo es de un cáustico. Es decir, es manejo de productos cáusticos, otra clase, pero entra acá mercurio inorgánico vía oral, en forma importante. Y recordemos entonces que la necrosis tubular aguda se puede dar, está bien descripta. Tan tóxico es que se calcula que la dosis letal está en 50 miligramos kilo. Es decir, entonces el impacto que tenemos es a nivel local, por su efecto corrosivo o cáustico, depende de la concentración probablemente, y luego finalmente impactando a nivel renal. La intoxicación crónica, en cambio, tiene tres grandes áreas donde va a estar afectando, que es la gastrointestinal. Esto es con gingivostomatitis, pérdida de piezas dentarias y gusto metálico. Luego tenemos una disfunción renal importante. El riñón es un órgano donde va a haber proteinuria y edema, un órgano que va a estar afectado claramente. Y síntomas neurológicos, temblor de intención. Y acá tenemos la famosa neurastenia y el eretismo. Y la neurastenia como fatiga, depresión, cefalea, pérdida de la concentración, una clínica muy florida. Y si no, el eretismo, que es el paciente va a estar irritable, ansioso, con insomnio, anorexia, incluso pérdida de peso. Solo en los casos muy graves se suele dar en la intoxicación crónica por mercurio inorgánico, la polineuropatía sensitivo-motora, ataxia, visión en túnel y anosmia. Hasta ahora hicimos 4 cuadros clínicos, 2 agudos y 2 crónicos, ¿sí? Para este caso de intoxicación por mercurio inorgánico, es dable a discutir la forma que vamos a hacer el abordaje. Porque si un paciente ingiere por vía oral sales de mercurio inorgánico con efecto cáustico, la discusión es, ustedes vieron en la clase de cáusticos que está contraindicado. El carbón activado, acá además por ser un metal, está contraindicado, aunque hay alguna bibliografía que lo discute, pero no está en las guías de tratamiento actuales el carbón activado. Pero la colocación de sonda nasogástrica es muy controversial, porque si hay perforación, es una contraindicación, un cáustico para sonda nasogástrica. Y entonces, tampoco se le puede dar jarabe de peca para inducir el vómito, estamos quedándonos con pocas medidas para el abordaje inicial del paciente intoxicado, sabiendo que además si se salva del shock, probablemente luego tenga falla renal. Y entonces es un caso típico de discusión muy interesante y acaba de depender mucho del nivel de lesión del paciente. Si el paciente tiene un nivel de lesión por cáustico que no llega a ser de perforación y uno pudiera asegurarse que el paciente no va a perforarse, pero va a dañar mucosa, una propuesta actual es hacer como medida de rescate la irrigación intestinal total con polietilenglicol, pero siempre y cuando el paciente no vaya a perforarse con efecto cáustico. Si eso pasa, si hay una contraindicación específica. Así que dependería del cuadro clínico del paciente, la medida terapéutica de abordaje inicial del paciente. Y si no, lo que tenemos que hacer es, hasta este momento en agudo, es asegurar la sobrevida del paciente con el manejo hidroelectrolítico del paciente, que es complejo del shock, ¿sí? De mercurio inorgánico tenemos que agregar una tercera categoría, es la famosa acrodinia, que es una reacción idiosincrática, independiente de la dosis. No vamos a ver en qué momento se puede producir, en el contacto especialmente de los niños con mercurio, y que se manifiesta clínicamente como un eritema morbidiforme, urticante, vesicular y hasta hemorrágico, con edema y hiperkeratosis palmoplantar, incluso en rostro, y el rash da un rosado que termina descamando y que puede incluso llegar a ulcerarse. Es decir, este cuadro clínico habitualmente se autolimita y queda solo en estas manifestaciones, pero puede complicarse y avanzar a sudoración, taquicardia, anorexia, insomnio, disminución de reflejos profundos, parestesias y cuadros más importantes. Es decir, que ya tenemos por lo menos 5 posibles manifestaciones de presentación clínica del mercurio. 2 para el elemental y 3 para el mercurio inorgánico. Finalmente nos queda el mercurio orgánico. Las fuentes de mercurio orgánico: bactericidas, fungicidas, manipulado de semillas e incluso ingesta de semillas que han sido fumigadas con mercurio, preparaciones para embalsamar, preservadores de la leña, manufactura de papel, agricultura. Nosotros tuvimos el caso de la pañalera, es decir, usado como antifúngico en los pañales, intoxicando a cientos de chicos en forma grave, antisépticos externos. Es decir, que hay muchas fuentes posibles. Por lo general, asociamos al mercurio con etilmercurio o metilmercurio, el metilmercurio en la ingesta de pescados y mariscos, y el etilmercurio junto con el timerosal, mertiolate, en las vacunas para hepatitis B, cuádruple bacteriana y antigripal. Y discutible, como siempre, cuánta es la dosis que puede tener, la concentración que puede tener cada vacuna y si acumula o no acumula.
Así que esas son las fuentes posibles. ¿Cuándo se suele dar un caso de mercurio orgánico? Suelen ser grandes cantidades de pacientes, un número importante de pacientes por una cuestión medioambiental importante. Ejemplo, fumigación de semillas en Irak. Eran las semillas que habían entregado a un pueblo que tenía hambre y necesitaban semillas para sembrar. Cuando la población con hambre no logra poder esperar un ciclo de cultivo, entonces utiliza las semillas en vez de para sembrarlas como consumo humano y genera intoxicación masiva de cientos de miles de personas en Irak. Otra dijimos, por ejemplo, la intoxicación en la bahía de Minamata. Una industria vierte mercurio inorgánico, se biotransforma en los peces, la población come peces con metilmercurio, generando intoxicación masiva en la bahía de Minamata por mercurio orgánico. Y nuestro caso de la pañalera, a unos pañales que en vez de ser descartables y muy contaminantes para el medio ambiente, los pañales de tela en el cual uno consumía el pañal, lo dejaba sucio y venía a la pañalera, lo retiraba y lo cambiaba como si fuera un tanque de agua o un sifón o una soda, y uno quedaba con el pañal limpio y desinfectado. Como antifúngico le agregaron mercurio orgánico y tuvimos en la Argentina cientos de chicos expuestos graves al mercurio orgánico. Entonces, clínicamente el mercurio lo esperamos encontrar en forma disociada a la ingesta, porque las manifestaciones ocurren con un periodo de latencia de semanas e incluso meses. E incluso, vamos a ver después, al ser teratogénico, puede no tener síntomas la madre y generar grave patología en el recién nacido. Cuando inicia, semanas o meses después de la ingesta, generalmente es la ingesta de mercurio orgánico, inicia con parestesias en labios, nariz y extremidades, cefalea, fatiga y temblor, eso se ha descrito como más frecuente. Y los casos más serios, hasta acá puede progresar, pero generalmente retrograda. Si sigue avanzando la sintomatología y encontramos casos de ataxia, disartria, constricción de campo visual, hiperreflexia, rigidez postural, demencia, estas lesiones suelen ser muy graves y permanentes. Y además diagnosticadas tiempo después del consumo y del impacto inicial. Así que es muy raro que uno pregunte y que espere el alumno una respuesta de intoxicación por mercurio orgánico agudo. Lo que estamos esperando es, independientemente de cómo fue la ingesta, la presentación generalmente va a ser de muchas personas al mismo tiempo, con síntomas bien neurológicos, disociados en el tiempo de la ingesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la madre embarazada ha estado expuesta a mercurio orgánico? El producto de la gestación al nacer va a tener disminución de peso al nacer, hipotonía, convulsiones, cegueras, espasticidad severa, deterioro cognitivo. Y esto se puede dar aunque la madre no haya tenido ningún síntoma durante el embarazo. Es decir que es muy impactante el impacto que genera, muy importante el impacto que genera el mercurio en el recién nacido. Muy sencillito y simplificado está en este gráfico que ustedes están viendo acá, donde encontramos las vías de exposición, el órgano blanco y los efectos clínicos generalmente esperables para mercurio elemental, mercurio inorgánico y mercurio orgánico. Pero está claro que no alcanza para aprobar un examen diciendo solo estas 10 cositas. Necesitamos que den el marco general, que puedan hablar de fuentes correctamente y que puedan hablar de clínica un poco más desarrollado. No alcanza solo con este gráfico que suelen memorizar. ¿Sí? Y entonces, muy cortito, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pensamos en fuentes. No podemos hablar de diagnóstico de mercurio, no estoy pensando en qué fuente es la posible. Porque pensando en la fuente, aunque no tenga manifestaciones clínicas hoy, debo sospecharlo y debo ir a buscarlo. ¿Cómo debo ir a buscarlo? De dos maneras. Puedo ya estar teniendo clínica, que puede ser aguda, crónica o idiosincrática, como en el caso de la acrodinia. Y luego recién tengo que buscar algún dato en laboratorio más duro. Y entonces, el hallazgo al azar en grandes poblaciones donde tengan trastornos neuropsiquiátricos y renales inesperados me debería hacer pensar en la posibilidad de estar expuesto a una intoxicación con mercurio. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer la medición? Hay diferentes métodos. Dijimos que la espectrometría de absorción atómica fría es rápido, sensible y preciso, pero no discrimina en las diferentes formas de mercurio. Así que no me discrimina entre elemental, inorgánico y orgánico. Hay otras técnicas cromatográficas que sí me lo permiten, pero son más complejas y no siempre están disponibles para la práctica clínica, por un lado. Y entonces, ¿en qué tipo de fluidos busco? Puedo buscar mercurio en sangre,
pero solo tiene algún tipo de interés en la intoxicación aguda, cuando hay alguna duda y necesitamos ver, tiene una vida media relativamente corta en exposición aguda, así que es poco útil para la toma de decisión, porque habitualmente no se correlaciona con la clínica, si no hay una relación directa entre concentración de mercurio y clínica de mercurio. Y la otra forma es, por orina. Entonces, en la orina, ¿cómo hacemos la búsqueda de mercurio? Hacemos orina de 24 horas, refrigerada y enviada correctamente. Y si no, una única toma, en primera orina de la mañana, pero tenemos que hacer la relación con la creatinina para ver la concentración que tiene esa orina. Entonces, cuando concentrada está la orina, lo hacemos en relación a creatinina. Y entonces, finalmente, teníamos los casos clínicos de María, de 2 años, que tomaba la temperatura, mientras tomaba la temperatura, ingiere el mercurio del termómetro. ¿Qué haríamos en ese caso? Me preocupa mucho más en esa niña el vidrio que puede lastimarla que el volumen de mercurio que está ingiriendo, porque dijimos que la absorción de mercurio por vía oral es muy baja. Así que clínicamente no debería tener importancia el cuadro clínico. En cambio, Jaimito, que ha estado rompiendo termómetros y que ha estado jugando con las bobitas de mercurio y que luego se le ha caído en su pieza, ese mercurio metálico, que es un líquido, fluido, que se juntan las bolitas que se separan y que es muy divertido para el chico para jugar, por la piel se absorbe muy poco. Si llegara a comer una bolita de mercurio se ingiere muy poco, pero son los vapores de ese mercurio metálico o elemental que van a ser muy eficientemente absorbidos. Con una particularidad, con pequeños aumentos de la temperatura, va a aumentar exponencialmente la volatilidad de ese producto. Y entonces, cada vez que le dé el sol a esa alfombra, por ejemplo, se caliente por una estufa, va a estar haciendo grandes volúmenes de mercurio tiempo después de que el chico haya perdido el mercurio o cuando ya se mudó y viene un vecino a vivir a esa casa. Y es una fuente importante de exposición a mercurio. El tercer caso era Rosa, que ha sufrido una ingesta aguda de mercurio inorgánico. Es gravísimo. Dijimos que 50 miligramos kilo es la dosis letal. Es decir, en la práctica, la ingesta por daño cáustico y luego por daño renal puede ser muy importante. Y el caso más interesante de lo medioambiental o toxicología ambiental es el caso de Juan, que toma agua de río con rastros de mercurio orgánico. Ese agua, existen niveles de mercurio tolerables para que el agua sea apta para consumo humano, pero recordar que el pez que está nadando en ese agua puede tener, por bioacumulación y biomagnificación, muchísima más concentración que el agua en la cual está nadando, y entonces ese agua, ese pez, probablemente no sea apto para consumo, por un lado. Y segundo, puede ser que ese pez no siempre viva en ese lugar, sino que se movilice en el río cientos de kilómetros, 1000 kilómetros, a desovar más arriba. Entonces, cuando el pez se contaminó río abajo, en aguas más contaminadas, y luego fue a desovar, que era bastante grande el pez y era pescado río arriba, puede ser un pez que esté nadando en aguas que sean aptas para consumo, pero que él tenga altas concentraciones de mercurio en sus tejidos. Así que el pez no sea apto para consumo. Así que dependerá y habrá que entender cómo es la dinámica de ese pez y de esos fluidos, de ese agua, para saber si el agua es apta para consumo y si el pez es apto para consumo. Miren que mercurio es muy grande porque tiene diferentes aristas en las cuales se puede abordar el tema. Tanto por intoxicación aguda, de las diferentes formas de presentación, las manifestaciones crónicas, en sus diferentes formas de presentación y tratamientos, que deben estudiar de memoria con quelantes, por supuesto. Y además, tiene todo un impacto medioambiental, por eso estamos trabajando hace rato en los hospitales y en el sistema para erradicar los mercurios de gran parte de los instrumentos de medición, mientras cada vez que sean reemplazables, para ir disminuyendo la utilización del mercurio, por lo menos dentro del sistema de salud y como un buen ejemplo para que el resto de la sociedad y la industria intente utilizar otros sistemas que no utilicen mercurio, porque medioambientalmente es realmente un impacto muy grande que generan. Y luego esos residuos, sobre todo en electrónicas, cuando sobran y no son reciclables fácilmente, es muy probable que terminen en un basurero que de vez en cuando puede ser quemado y esa volatiliza y hace muy eficiente la absorción de esos residuos que con una vida media relativamente corta es difícil estudiar a nivel poblacional. Bien, espero que haya sido útil, lean mercurio en forma global y luego sepárenlo de la forma que les sugerí y finalmente lo repasan en forma integral. Muchas gracias, mucha suerte.